Muy bien, hermanos, nosotros hemos estado hablando sobre plenitud. Una de las cosas que nosotros hemos estado compartiendo ya durante 7 domingos, aunque usted no lo crea, vamos para el segundo mes. En esto hemos hablado de plenitud. Cuando hablamos de plenitud, hablamos de llenura, hablamos de completo. Cuando hablamos de plenitud, estamos diciendo que es que Dios nos invitó a nosotros, nos invita a través de la palabra a que nosotros vivamos en plenitud, a que nosotros seamos llenos, amén, a que nosotros estemos completos. Si ustedes vuelven a ver, para los que están aquí en presencial y a los que están en casita, otra vez, gracias por conectarse. Yo les digo mucho eso, pero es que a mí me parece que es un lindo gesto también y los esperamos siempre por aquí. Pero a los costados hay 2 rótulos. Dice consolidación. Dice hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la gran invitación de Dios a nosotros a través de la palabra. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese es el gran llamado de Dios para nosotros, que desde antes de terminar este año o empezar este año 2021, el Señor nos habló con respecto a eso, habló a mi corazón con respecto a que Él nos invitaba a que fuéramos a esta parte, a consolidarnos en nuestra plenitud, la consolidación de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, hasta la plenitud, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de aquel varón que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Estos lindos cuadros fueron diseñados por Rebeca. Gracias, Rebeca Benavides. Es que aquí todos trabajamos, qué bueno. Me encanta y me encanta verles de verdad disfrutando de tantas cosas en medio del servicio. Vamos a ir hoy a Romanos y quiero que abramos la escritura, ahí como yo digo, sonando las hojitas, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 3, el verso 11 al 14, también aparece un consejo con respecto a esto. Romanos 13 del 11 al 14 dice lo siguiente, capítulo 13, verso 11 al 14. Dice, hagan todo, yo estoy en una, por si les parece un poquito diferente, estoy leyendo en Reina Valera contemporánea. Posiblemente Valera diga otra cosa diferente, pero está bien, o muy parecido, diferentes palabras, pero dice, hagan esto, hagan todo esto, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Verso 12, la noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad, verso 13, como a la luz del día, y no andemos en glotonería, ni en borrachera, ni en lujuria y lascivia, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Amén. Esos textos dando con respecto, conociendo el tiempo, y conocer el tiempo es un evento que nos acerca a la plenitud. ¿Cómo? Conocer el tiempo es un evento que nos acerca a la plenitud. Cuando yo conozco el tiempo en las cosas, según este texto, yo puedo dar y acercarme a la plenitud, que esa plenitud es para que todos lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Hablando de esto del tiempo, hablando de conocer el tiempo, yo no sé cuántos han tenido que llamar alguna vez a una empresa de tarjetas de crédito, pero lo que sí es que hacer esto es algo frustrante y cómo se ocupa de tiempo, ¿verdad? Y es que me hace mucha gracia porque tuve una experiencia y yo sé que ustedes la han tenido. Entonces, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero usted llama a una empresa de esas, hermanos, por teléfono y usted, ¿verdad? Tiene que saber, tal vez la pregunta suya es muy sencilla, pero, ¿verdad? Lo primero con lo que usted se encuentra es que la respuesta no es de un humano, es de una grabadora. Eso es lo primero.
Y entonces lo que sigue, vea que ya me lo aprendí, ¿verdad? Usted no, la pregunta es, usted tiene que mencionar uno, si es en español. Dos, si es en inglés. Lo que usted realmente está ahí esperando, ¿verdad? Es que a usted le aparezca alguien que usted le pueda decir, disculpe, usted sabe que no sabe cuándo es que me olvidó el día y tengo que ir a pagar. Digamos, es la pregunta más sencilla. Ahora, en 10 tamaño es a que usted llame el menú que le despliega desde 1 a 14. Y eso es triste. Si usted se equivoca en el botón que tiene que tocar, lo devuelve al primero. Sí, ¿verdad? Ya veo que algunos han pasado por ahí. Ok, pero si usted, hasta que usted, hermanos, oye una voz, la última parte que dice, pero usted, si quiere hablar con uno de nuestros profesionales, marque 0. Y usted dice, 0. Y resulta que cuando usted marca 0 lo atienden y después le dicen, sí, lo voy a pasar con el departamento. Y ahí empieza otra vez, desde el 1 hasta el 14. Hermano, ¿verdad que es de paciencia? Es de paciencia. Mi experiencia es que normalmente ya cuando me equivoqué de número, corto. Y ya digo, no, ya no más. Pero ¿qué es esto? Por un lado de tiempo. ¿Verdad? Porque la espera nunca es corta en esas llamadas. Usted le ponen 14 canciones, le dan 50 anuncios. Bueno, usted puede anunciarse y todo ahí. Conociendo el tiempo. Para esto se requiere de mucho tiempo y a veces nosotros no tenemos toda la paciencia, hermanos. Ahora, el punto está, conociendo nosotros el tiempo, si estamos dispuestos a esperar en el tiempo de Dios. La realidad es que esperar en Dios es algo que en ocasiones causa gran frustración, como estas llamadas. ¿Verdad que sí, amados y amadas? ¿Verdad que sí? A veces esperar en Dios nos cuesta tanto y los que somos así un poquillo intensos nos cuesta un poco más, ¿verdad? Usted sale, quiere salir como en carrera, brincar, saltar, hacer jumping, no sé, cualquier cosa, porque no se puede quedar. Es algo que es muy tremendo. Ahora, y la razón principal es porque se nos agota la paciencia. Así que hoy vamos a explorar algo. Yo quiero que ustedes y yo, antes de entrar ya en el tema, en segunda de Pedro, en capítulo 3 y en el verso 8, segunda de Pedro nos habla a nosotros sobre algo que es muy, muy interesante y se los voy a leer. Voy a leérselos. 3:8. Voy a leérselos para que ustedes no lo tengan que ir hasta ahí, para no quitar el dedito ahí de Romanos. Pero dice, más, segunda de Pedro 3 del 8 al 10, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero después dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, yo dije y estábamos hablando de plenitud y hemos hablado varios días. Esta es una de las cosas, de una de las grandes verdades del ser humano, es que nosotros nos cuesta esperar el tiempo. Y si la Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, solo imagínense. Gracias a Dios que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia y que en ese trono de la gracia podemos encontrar respuesta a Dios. Sin embargo, cuando la respuesta de Dios tarda, cuando la respuesta de Dios, según nuestro criterio, es tardía o está tarde o no la encontramos, nosotros empezamos a perder la paciencia, hermanos. Todos, hermanos, ocupamos en este momento realmente como que a veces llamemos, como llamamos a esos lugares, y que nos contesten la pregunta simple y llana que usted tiene. Con Dios es igual. A veces pensamos que Dios tiene que contestarnos de inmediatamente. Perdemos la perspectiva, perdemos la paciencia. Ahora, aquí en Romanos capítulo 13, en el verso 11 al 14,
nos va a llevar y nos está hablando de conocer el tiempo, que es un evento que nos acerca a la plenitud. Aquí se enseñan 4 cosas, hermanos. 4 cosas como una lista del trabajo a diario del cristiano. Usted no se preocupe porque esas 4 cosas las vamos a estar viendo durante toda la predicación, la enseñanza, el sermón, como quiera usted llamarle. Pero número 1, en el verso 11 aparece la primera, 13:11, véanlo ahí, la primera. En el verso 11 aparece la primera, que dice, hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos, de que ya es hora que despertemos del sueño. Lo primero que vemos ahí es cuando usted despierte. Dice, cuando despertemos, cuando usted y yo necesitamos, número 1, primero despertar. Lo segundo que aparece ahí es en el verso 12, que usted y yo consideremos el tiempo. La noche ha avanzado, se acerca el día, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistamos. Considerar el tiempo. Eso es lo segundo. Esa es la segunda, de las 4 cosas, la segunda. La tercera es en el verso 13, además dice, además preparémonos, vivamos con honestidad como la luz, es decir, además preparemos. La cuarta cosa aparece en el verso 14 y dice lo siguiente, más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer las obras de la carne. Obsérvese que debemos de quitarnos algo. Obsérvese que debemos quitarnos. Entonces, lo repito para los que están anotando. Número 1, cuando usted despierte. Eso es lo primero. Aquí se enseñan esas 4 cosas. Número 1, cuando se despierte. Considerar el tiempo. Además, número 3, preparemos, ¿verdad? Y número 4, obsérvese qué debemos quitarnos. Esos son 4 aspectos que aparecen en ese texto. Y como les dije, no se preocupen que vamos a ir viéndolo poco a poco, por lo menos, de estos 4. Amén. Estamos listos. Entonces, con respecto a esto, recordémonos, ¿de qué estamos nosotros hablando? Bueno, estamos diciendo que hay que conocer el tiempo, porque conocer el tiempo es un evento que nos acerca a la plenitud. Yo sigo recalcando y diciendo, Dios nos está invitando a plenitud, y yo estoy entendiendo cada día un poquitito más qué es esta palabra. Porque cuando yo vivo mi vida en corriente del cualquier ser humano, hay muchas de las cosas que uno, en medio de todo lo que opera o en todo lo que uno hace, ha entrado una forma que es la forma en la que es como lo corriente, lo habitual. Y en lo habitual a veces no hay plenitud, porque se nos convierte como que usted está acostumbrado a hacerlo, que usted ni lo registra. Un día de esto lo manejamos, lo hacemos en automático, somos legítimos robots. Usted ni sabe en qué va, pero usted sabe que va, ¿verdad? Cuando alguien está aprendiendo a manejar de primera, segunda, otra de las grandes características de lo que están aprendiendo a manejar es que hacen los saltos. Parece extraño, ¿verdad? Pero hacen los saltos. Los que están aprendiendo a manejar hacen los saltos. Y usted diría, ¿y los que no? Normalmente usted vuelve a ver como de reojo, y algunos hasta por inspiración, y algunos se atreven a decir por revelación y me salté el asunto. Hermanos, eso es porque la plenitud, nosotros dejamos que la plenitud no toque y no nos llegue. Cuando hablamos, y yo haciendo ese ejercicio decía, mira, voy en segunda, no, voy a hacer esta compresión de tercera, pero consciente, entendí que esto es algo de plenitud. Pareciera muy tonto, pareciera muy simple, no tonto, pero simple. Pero es una realidad. La plenitud se tiene que vivir, porque si usted quiere sentirse lleno y completo,
Hermanos, no hay como hacer las cosas de la forma adecuada, porque esto también honra y glorifica el nombre del Señor. A veces en las familias tenemos momentos y situaciones en las que en la discusión familiar o en la discusión con el hijo, la hija, el esposo, la esposa o con el papá, la mamá, sencillamente decimos, no, dejémoslo así, no, ya no hablemos más y pensamos que esa es una respuesta. Y no es esa la respuesta. Si queremos hablar de plenitud en una discusión familiar, padres e hijos, esposo, esposa, madre, hijos, hermanos, entre hermanos, necesitamos entender algo, es sentarnos, es poder vernos a los ojos, es encontrar plenitud, hablar, discutir las situaciones y sencillamente las cosas empiezan a ser una variante, porque plenitud implica llenura, totalidad, pero nosotros a veces hacemos cosas muy rutinarias. Usted no le va a dar gracias a Dios por su dedo pequeñito hasta que usted no se lleve un buen majonazo y se dé cuenta que tiene un dedo pequeñito. ¿Verdad que sí? Pero así somos. Es porque nosotros descuidamos cosas. Por eso estoy entendiendo que Dios nos está llamando a esta parte de la plenitud. Ahora vamos a ir. Ya hablamos de 2 de Pedro, conociendo el tiempo. La pregunta es, ¿usted conoce el tiempo de Dios para su vida? ¿Conozco yo el tiempo o sencillamente estoy dejando que las cosas pasen? Como a veces yo dejo que muchas cosas pasen, manejo automático, hay cosas que como y después ya ni me acuerdo que como, así ya desayuné, sí, claro, ya desayuné, pero no lo hice consciente, ¿verdad? Solo por muchas cosas por rutina, y la rutina rompe con la plenitud. La rutina es un enemigo de la plenitud. Porque la rutina muchas veces hace que descuidemos el amor y el aprecio, hermanos. Cuando yo veo, ¿verdad? Como nos hemos estado integrando aquí en la iglesia y yo veo otras caras, ustedes no saben, para mí es novedoso. Yo me siento completísimo, llenísimo. Yo digo, wow, qué bello, qué lindo ver los hermanos que digamos se arriman y que vienen y que dice uno, qué ganas de verlos. Y uno entiende por qué a veces no vienen y está bien, aquí solo invitamos, no obligamos, y usted está invitado a muchas cosas, pero también usted tiene su derecho y su albedrío libre para que Dios le guíe. Amén. Ahora, el otro punto, el tiempo de Dios es kairos. Esta palabra kairos significa momento oportuno. El tiempo oportuno. Hermanos, si hay algo que a nosotros nos va a llevar a plenitud es entender el tiempo de Dios. El tiempo de Dios cuando hay que ir, el tiempo de Dios cuando hay que quedarse, el tiempo de Dios cuando hay que apartarse, el tiempo de Dios cuando hay que ponerle mucho deseo, el tiempo de Dios es tiempo kairos y significa momento oportuno. Cuando usted y yo hacemos las cosas en el momento oportuno, la gloria de Dios se manifiesta y la plenitud viene. Hermanos, no hay como tener nosotros esa exactitud de saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en el tiempo correcto de Dios. Y ese es el tiempo kairos. Porque todas las cosas implican y sirven y ayudan a bien en ese tiempo. A veces nosotros por lo que hablábamos al principio, la falta de paciencia, queremos que Dios nos conteste antes y como no nos contesta, adelantamos el tiempo y al adelantar el tiempo, sencillamente lo que hacemos es brincarnos el principio y por lo tanto la plenitud no toma lugar. ¿Por qué es tan importante la plenitud en tu vida? Porque es en los que Jesús completó y Jesús resucitó plenitud. Si no resucita, no hay plenitud. Amén. Él pasó por la muerte, por la sepultura, por la resurrección, encontrar la plenitud. Usted y yo necesitamos pasar por los tiempos de Dios. Por eso creo que también la palabra que el Señor nos envía hoy con respecto a que todo lo que a mí me acontece, todo lo que a mí me sucede, antes de que llegue a mi vida, primero pasó por el trono de Dios. Dios no se ha equivocado. Amén. Amén. Ok, dos grandes errores que retrasan la plenitud. Hay dos grandes errores que pueden retrasar la plenitud. Número uno es no preocuparse por conocer el tiempo y sus señales. Hermanos, no preocuparnos por conocer el tiempo y las señales, esto es
un gran error y retrasa la plenitud. Hermanos, si hay algo que en lo que yo voy a contar una experiencia, ¿verdad? Normalmente, digamos, uno siempre tiene cosas, ¿verdad? A veces uno es que, ¿verdad? Es que yo oigo a veces eso, ahí en la casa, no sé si en la casa de ustedes, uy, no tengo nada que ponerme, ¿verdad? Digamos. Y cuando usted abre ese ropero, usted dice, no, creo que está mal planteado el tema. Es que no hallo qué ponerme en medio de todo esto que está aquí y que no, es decir, no sé qué ponerme, sería más bien, pero usamos como no tengo que ponerme, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas que son muy lindas y muy curiosas, pero en el tiempo de Dios, cuando las personas que están en nuestro entorno toman y están al cuidado y se preocupan por conocer el tiempo de Dios y las señales, se vuelven y se constituyen en personas que sin saberlo se vuelven intencionales, bien, Nati, intencionales en lo que Dios pudiera bendecirlo a uno. Amén. Y un día esto me pasó, ¿verdad? Hace poquito me pasó, yo siempre había pensado en una cuestión, ¿verdad? De un traje, de un color, ¿verdad? Y entonces yo decía, ay, qué bonito ese color, pero era un color que yo quería, pero no sabía cómo ¿verdad? Y gracias a Dios, yo tengo, ¿verdad? A veces, no, tampoco es que es así como yo dice todo, que tengo todo lleno, no, pero gracias Señor. Pero entonces alguien, unas personas, una familia, creo que Dios las usa para conociendo el tiempo y al tiempo me llega a mí eso en esta semana pasada. Entonces para mí fue mucha satisfacción y yo decía, wow, tal vez yo lo hubiera dicho o tal vez desde aquí lo he dicho, hermanos, no, si alguien me quiere regalar algo cuando cumpla años en diciembre, ¿verdad? Tal cual cosa. Pero cuando Dios hace esas cosas, uno entiende que aún en esas cosas que son naturales, la verdad es que si la gente se preocupa por conocer el tiempo, y yo estoy hablando de esta familia que sé que está atenta a las cosas, aparte de ser unas personas muy dadivosas, como la gran mayoría de ustedes son dadivosos, se preocupan, pero son cosas muy sencillas. ¿Qué tal si yo oro al Señor y le digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo llegue en esta tarde a decirle a mi esposa o a mi esposo? O Señor, ¿cómo quiere que trate a mis hijos en este día? Señor, yo necesito conocer el tiempo de cómo acercarme a una situación, el tiempo de cómo llegarle a alguien, porque esto es plenitud. Nosotros vivimos muchas veces en la parte del día a día, del corre-corre de la vida que nos tiene saturados de tantas cosas, ¿verdad? Y al final usted todo lo hace por rutina. ¿Ya llegó? Ah, sí, ya llegó. ¿Amaneciste? No, ¿cómo amaneciste? No, amaneciste. Es decir, cosas así. A veces en las casas no hay ni un buenos días. Ah, pero es que siempre nos vemos. Es que todos los días amanecemos aquí. Cuidado, conocer el tiempo puede hacer la diferencia. Cuando yo soy guiado por el Espíritu, encuentro plenitud. Lo segundo que retrasa la plenitud es ignorar voluntariamente la marcha inexorable del tiempo. Hermanos, si usted y yo hoy no estamos viviendo como que el Señor viene ya, o usted y yo nos podemos ir, nosotros estamos en locura. Porque esta es una de las realidades que cabalgan con un gran aceleramiento. Ignorar variamente la marcha inexorable del tiempo, hermanos. Los días están así, los días son malos. Y el Señor nos recuerda y nos dice que estemos atentos, que estemos apresurados, que estemos listos, porque el día del Señor está cerca. Él viene, Él viene. O usted se puede ir. Y yo también, aunque no querramos. Amén. Pero estos son los dos grandes errores que retrasan la plenitud. Ahora, en el momento en que de los 4 hechos del tiempo, y aquí vamos a ver, cuando hablamos de tiempo, la gran realidad, hermanos, es como se vive en la senda rápida, hermanos. Eso es la gran realidad para las cosas del mundo, ¿verdad? Y entonces vivimos en un mundo súper apurado.
pero el problema surge cuando tratamos de aplicar esta manera de vivir en las cosas de Dios. Amén. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque vivimos en la realidad de las cosas del mundo y vivimos en un mundo súper apurado, pero el gran problema surge cuando tratamos de aplicar esta manera de vivir en las cosas de Dios. Y fíjate que es que Dios tiene mucho tiempo. Y fíjate que para Él 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces solamente usted imagínese diciendo, el Señor, mira cómo me urge eso. Y el Señor dice, ay, qué pena, cómo lo siento. Si supiera que lo tengo, sí, quedan como 10 años, pero ahorita, eso es como un minuto en mi vida. Pero nosotros a veces queremos eso, Señor, porque usted sabe que sí, Señor, usted sabe lo bien que me he portado. Usted sí sabe que yo necesito eso, Señor. Usted sí sabe que yo necesito eso. Señor, usted sabe que yo necesito eso, Señor. Es más, yo estoy consciente de que usted sí sabe que necesito eso. Y el Señor dice, sí, claro, yo se lo voy a dar, pero un día de estos. Yo sé que usted lo necesita y yo sé cuándo lo necesita. Usted sabe qué necesita, pero el Señor sabe cuándo lo necesita. ¿Cómo? Usted sabe qué necesita, pero el Señor sabe cuándo lo necesita. Y en ese cuándo lo necesita, el Señor hace que usted y yo hagamos diferencias en la vida. Amén. Amén. Estamos orando por el ingreso a clases, hermanos. Que eso va a ser por los maestros, de verdad, y los niños. Porque es muy vacilón esto. Eso es una locura. Esto es una locura, pero que es una locura que al final, ¿verdad? Hay que hacerla. Hay que hacerla. Uno espera como que sean más atinados, pero a veces no. Sin embargo, bueno, primer hecho, es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Se acuerdan? Lo vimos en 14:11. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Es decir, es ya hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño, hermanos. Estas 4 cosas que son esta lista de trabajo diario del cristiano. Es tiempo de despertarse del sueño, de la seguridad carnal, de la pereza, de la negligencia. Despertarse del sueño de la muerte espiritual y del sueño de la muerte espiritual. Vean que la iglesia entró en un adormecimiento y vino el Señor viene y lo que hace es traer una pandemia o permitir una pandemia. En la pandemia descubrimos un poco de cosas. Descubrimos hasta que teníamos más tiempo de la cuenta. Ya la gente, ¿se acuerda cuando nos encerraron? Yo escuchaba comentarios y ya la gente no sabía ni qué ver, ni sabía que tenía tantos canales en su casa, pero ya no quería ver nada. Había tanto tiempo para todo. Descubrimos que sí había tiempo, que el tiempo ya no era un problema, que ahora había tiempo y antes no lo teníamos, pero ahora lo teníamos y nos aburríamos de estar metidos ahí enclavados en nuestras casas. Pero también esto trajo otra cosa, un despertar de la iglesia a una realidad, hermanos. La realidad. Y la realidad es esta, no es lo mismo que usted está aquí presencial a que usted esté en su casa. Es diferente. Entonces, vean qué tremendo, porque este descubrimiento, que seguro solo yo lo estoy viendo, pero es un gran descubrimiento, porque el amor de Dios se ha atesorado más en mi corazón. Cada día en mi corazón palpita más en mi servicio como pastor el deseo de ver a todos. Y entonces oro por todos y me acuerdo de todos. Yo siempre lo he hecho, pero hoy estoy más consciente y que quiero verlos a todos. Y es como un desatino, ¿verdad? Entonces, esto es algo oportuno. Es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, ya no podemos seguir soñando más de la forma en que tal vez veníamos soñando. ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Consciente del tiempo en que vivimos, de que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de la que nosotros creíamos. Hermanos, la salvación está más cerca. Y notemos esto. ¿Por qué la salvación? El primer hecho es que ya es hora de levantarnos del sueño, porque hay una salvación que está más cerca. ¿Ustedes se acuerdan de mis famosas bolitas? ¿Verdad? Sí, no redondas, pero eso ya es culpa de la tecnología. Una cosa es, la salvación está cerca, hermanos. Dice, por eso dice que hay que despertarnos del sueño, porque es la vivencia, léalo así o leámoslo así, consciente del tiempo que vivimos en que ya es hora de despertarnos del sueño.
Y vean lo que sigue. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creíamos. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de la plenitud, porque esa es la plenitud de Cristo en nosotros, salvos por su vida, salvos por su gracia. Ahora, en Cristo, si yo estoy viviendo, tengo que despertar ¿a qué? Yo tengo que tener fe en su obra. Tengo que tener fe en lo que Él es y en lo que Él hizo. Esa es fe en su obra. Cuando yo digo que Cristo en mí es la esperanza de gloria, yo tengo que entender que esta es fe en su persona. No puedo tener solo fe en la obra, sino fe en su persona. Y cuando digo que todos necesitamos ser uno, estoy hablando de fe en sus promesas. Esto es plenitud. Yo no puedo solo tener fe en obras. Yo tengo que tener fe en la persona de Cristo. Yo tengo que tener fe en las promesas. Cuando yo tomo este conjunto, el primer hecho es ese, que yo tengo que levantarme de ese sueño. Hermano, yo no puedo andar diciendo otra vez y seguir diciendo que yo soy salvo porque yo confesé que Jesucristo es el Señor. Eso es solo un paso. Es solamente estar en Cristo. Eso es fe en su obra. Y sí, yo puedo decir, yo confesé a Jesús, soy salvo. Sí, soy salvo porque confesé que Jesucristo es el Señor. Pero la fe a mí me tiene que apuntar a la persona de Cristo. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Confío en mi Dios, en mi Jesús por todo. Es Cristo en mí, es fe. Tengo fe en la persona de Jesús. O solo quiero los beneficios de la obra de la cruz. Y si yo quiero experimentar la plenitud, tengo que tener fe en sus promesas. Sus promesas son verdad. Sus promesas son ciertas. Es una unidad. Es una revelación de tres tiempos. Es una revelación de tres tiempos. La iglesia es una unidad. La salvación de Dios es para la iglesia. La individualidad es la que nos va a llevar a la colectividad. Por eso que hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud, hermano. Qué bueno que usted está haciendo las cosas bien, qué bien que usted esté orando, qué bien que usted esté ayunando, qué bien que no oramos y todos no damos. Y algunas personas, es que eso no es lo mismo. Ayunar, evangelizar, congregarse, dar, es de todos, pero no todos lo hacen, hermano. El primer hecho es hora de levantarnos del sueño. Levantémonos del sueño. Fe en su obra, fe en su persona, fe en sus promesas. Eso es plenitud. Amén. Ok, lo segundo es que los hechos del tiempo, el segundo hecho es ahora está cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Y usted diría, qué extraño que ponga eso ahí, ¿verdad? ¿Cómo va a estar más cerca mi salvación de que cuando creíamos? ¿Por qué dice el apóstol? ¿Por qué Pablo? ¿Qué es lo que acercó a la salvación? Es muy sencillo, hermanos, pero es profundamente fuerte. Es que usted tiene que despertarse. Y lo que Pablo está diciendo es, ustedes están dormidos. Ustedes están creyendo como que la cosa está todo bien y no está todo bien. Cuando uno se despierta, se han despertado así en la mañana. Y verdad que hay cosas que se van despertando por partes. Hay algunos que, yo me acuerdo, mi hija más chiquitilla, lo último que se despertaba era como de los ojos, porque era como todo lo hacía como los ojos cerrados, hasta que ya se despertaba, ¿sí? ¿Sí? Y decía, mira, y ya había desayunado y todo, dormía. Hay gente que tiene esa capacidad. Hay gente que tiene capacidad de hacer cosas como dormidos. Se levantan, vea, hay gente que se levanta. Alguien me dijo a mí un día, ay, no, yo me levanté para ir al baño, pero ni abrí los ojos para no despertarme. Y yo decía, pero que lo tienen medido el baño y todo, ¿ah? Dios libre si atraviese algo. Pero yo, ¿verdad? ¿Sí han escuchado eso? No, ni abrí los ojos para no despertarme. Fui al baño y me devolví a la cama y no abrí los ojos. Hay cosas que despiertan, hay cosas que no han despertado en el creyente. Una conciencia como esta de que hoy nosotros entendemos, hermanos, que una diminuta, que es chirrisquitito como el
esto que ha traído, ha producido la pandemia, ha puesto al mundo de rodillas y no para la gloria del Señor, lo ha puesto de rodillas, entendidos que nos ha capturado la cosa más pequeñita y nos ha apresado. Pero nosotros creíamos que nosotros éramos muy fuertes y muy grandotes, ¿verdad? Y no, hermanos, Dios muestra con esto que la plenitud es necesaria para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está más cerca, hoy está más cerca porque despertamos y necesitamos despertar. Recuerden, no es solo lo que Jesús hizo en la cruz, es lo que Jesús cruz, es lo que la Cristo en tu vida y es lo que usted y yo juntos como iglesia caminemos. Hermanos, sus pecados o los míos afectan a la iglesia. Si usted cree que es usted, que solo usted, no es verdad. Cuando yo peco, afecto y lo afecto a usted, hermano. Cuando yo no camino en testimonio de Jesucristo, cuando yo no soy un odioso, orgulloso, la gente me señala como un hijo de Dios, un hijo de la iglesia, un cristiano, un pastor, un creyente, y usted no se podrá salir de eso. Por eso es esta unidad y la salvación llega a ser mayor. El tercer hecho, perdón. El tercer hecho, la noche está avanzada. Note esto, hermanos. En el verso 12, la noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. El consejo del apóstol da es que nosotros debemos de estar considerando el tiempo, que el tiempo es peligroso, que además tenemos que ocuparnos en nuestro camino y que hagamos nuestra paz y que estemos más cerca del final de un viaje que inició, pero que nosotros tenemos que ir. La noche está pasando, el día está a la mano, por tanto, dice, es tiempo de vestirnos. Y note, es tiempo de revestirnos. Y aquí el consejo, porque cuando hablamos de plenitud, hermanos, estamos diciendo que la noche está avanzada, es decir, que las cosas están pasando, hermanos, que hay circunstancias en la vida que posiblemente ya a ustedes les va llegando el tiempo y que el día está por acercarse, pero ese día tiene que encontrarnos diferentes. Ese día no puede encontrarnos como nos acostamos. Cuando la noche avanza, el día llega y vea lo que la escritura dice. Vea lo que la escritura dice. No, verso 12, la noche avanza y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de la luz. Hermano, está pasando que nosotros necesitamos entender que en la noche usted se quita ese ropaje, usted se quita todo y usted debería hacerse sin ropa, porque la ropa que fue la de ayer no le sirve para mañana, por usar un ejemplo. Las cosas, hermanos, por eso dice la escritura, cada día trae su propio afán, basta a cada día su propio mal. Y nosotros a veces, por eso es que la plenitud a nosotros nos cuesta y a veces no le llegamos, porque nosotros estamos pensando que mañana, que no ha pasado todavía, pero que mañana posiblemente no nos va a ir tan bien. Y nos hacemos un conflicto y hay traumas y alguna gente entra hasta en estados depresivos por lo que va a pasar mañana y tal vez mañana no va a pasar más que nada. Y yo sé que esto es un estado mental y es un asunto en el que el enemigo también tiene su parte, porque él viene con dardos, hermanos, para que nosotros no entremos en esa plenitud. ¿Sabe por qué el enemigo no quiere que usted y yo entremos en plenitud? Porque él está interesado en que nosotros sigamos siendo individualistas, porque él quiere que nosotros sigamos pensando que el control lo tiene usted. Y no es verdad, lo he visto, todo lo que a usted le acontece, todo lo que a usted le pasa, ha pasado primero por el trono de la gracia. Todo lo que usted está viviendo no es Dios el que ha estado exento del consejo y de la forma y de la permisidad en la soberanía de Dios. Amén. Amén. La noche está avanzada, pero necesitamos vestirnos del día. Amén. Para cumplir el protocolo tengo que dejarlo aquí, porque no podemos estar más de un tiempo y no quiero ser desobediente. A mí me cuesta, porque yo aquí estaría todo el día. Ok, pero voy a cerrarlo de esta manera. Vamos a cerrarlo. Hermanos,
Y después continuamos, porque si el Señor nos da vida, Dios primero, tenemos otro domingo, tenemos otro día, el miércoles, para seguir viendo esto. Pero una de las cosas que son es lo siguiente, y vamos a leerlo aquí en la escritura y terminamos. Es más, pongámonos sobre nuestros pies, porque quiero dejarlos con esto. El verso 13, y usted que está en su casa, hermano, otra vez agradecido porque esté conectado en medio de este tiempo. Gracias por ser parte de este ministerio, Centro de Enseñanza y Discipulado. Vean el verso 13. El verso: viva a la luz del día. Y yo quiero dejar esto. Hablamos de plenitud. Estamos hablando de vivir con honestidad. Honestidad. ¿Y cómo es vivir en honestidad? Como a la luz del día. Piense, hermano y hermana, y pensemos todos, ¿qué es vivir a la luz del día? Cuando yo vivo a la luz del día, es una de las primeras cosas que yo entiendo por vivir a la luz del día, es la conciencia de las cosas que veo en mi entorno y a mi alrededor. Es que de noche usted anda a tientas, de noche usted anda como así, ¿verdad? Pero a la luz del día, usted es capaz de discernir y de ver muchas cosas. Y usted dice, mira, yo no sabía, mira cómo tengo, vea qué sucio está esa cosa. De porque le pegó toda la luz del sol y usted vio aquello sucio. Pero usted estuvo así como 3 noches y no lo vio. Vivamos honestamente, con honestidad a la luz del día. Hermanos, vivamos con honestidad. Honestidad es algo que nosotros como creyentes necesitamos desarrollar para ir a la plenitud. Honestidad con Dios, honestidad con mi hermano, con mi hermana, honestidad con mi esposo, con mi esposa, honestidad en el llamado y en el don de Dios, honestidad con las cosas que Dios en sus imperativos nos dice que hagamos, orando, sirviendo, dando, estando. Hermanos, es un tiempo de caminar en honestidad. Honestidad es un escalón específico y especial, y lo vamos a ver luego con respecto a la plenitud. Amén. No dejemos de acordarnos o recordemos, busquemos el tiempo de Dios. Busquemos cuáles son los tiempos de Dios. Busquemos dónde están los espacios de Dios. Busquemos el tiempo de Dios, porque buscar el tiempo de Dios implica despertarnos de muchas cosas que en medio de mi caminar, que en medio de lo que yo soy, en medio de mi rutina, muchas veces pierdo la secuencia en la que Dios me quiere llevar. Recuerden, cuidado con la rutina. La rutina nos hace decir y hacer cosas que no pertenecen a la piedad. La rutina nos hace, qué pereza mañana lunes ir a trabajar, cuando hoy hay una desocupación de más de 500,000 personas. Eso es por la rutina. Ay, qué pereza con esta comida otra vez. Cuidado. Despertemos, hermanos. Despertemos y salgamos de la rutina, porque la rutina no nos acerca a la plenitud. Padre, te bendecimos en esta mañana, dándote la honra y la gloria. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir. Gracias por la bendición de esa alabanza, adoración, donde tu espíritu se movió en toda libertad, donde trajiste una palabra que queremos seguir recordándola. Nada de lo que me pase y suceda en mi vida antes de venir a mí, antes de llegar a mi familia, primero ha pasado por el trono del Rey de Reyes. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias por esta iglesia, Centro de Enseñanza y Discipulado. Gracias por tu palabra, gracias por tu obra y gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bendecimos tu nombre. Amén.